Viktor Frankl, este judío que sobrevivió los campos de concentración, inició, y todavía hay centros de logoterapia en todo el mundo. Aquí en la Ciudad de México hay un centro muy grande de logoterapia. ¿Qué significa logoterapia? La palabra logoterapia viene de logos, que significa palabra o el principio ordenador de todas las cosas. El significado. La palabra logos es significado, lo que le da significado a todo. ¿Y qué es lo que descubrió Viktor Frankl en los campos de concentración? Descubrió algo. Dijo, hay personas que llegan al campo de concentración y eran buenas personas o parecían buenas personas, y se convirtieron en personas crueles, en personas que solamente pensaban cómo sobrevivirían. Empezaron a colaborar con los nazis y eran los soplones. Si estas personas se convirtieron en personas horribles, otras personas se dejaron morir, otras personas perdieron lo que tenían, su profesión, sus casas, sus negocios, se dejaron morir. Dice, solamente los que sobrevivieron tenían esta característica: creían en algo trascendente, en algo que era más que este mundo. Dice, había un hombre que me dijo, es que yo pienso que mi esposa muerta está viéndome desde el cielo, y esto me anima a luchar, a ser bueno. No me voy a rendir porque mi esposa me está viendo. Dice, aún ese sentido tal vez infantil de trascendencia le daba a esa persona la fuerza para sobrevivir a algo tan cruel como un campo de concentración. Pero también presenció algo Viktor Frankl que le llamó la atención, y él no era un judío ortodoxo, un judío religioso, pero decía, muchos judíos regresaron a la fe. Estamos llegando al capítulo 40 de Isaías. Nos faltan dos sermones en los 44 y 46, y luego un sermón en el 51 y el 53, y luego un sermón en el 61 y el 66. Estamos a 5 sermones de terminar, 6 sermones de terminar nuestra serie en Isaías. La verdad es que ha sido una aventura, un deleite, un desafío, ir pensando en todas las implicaciones de este libro maravilloso que Dios nos ha dado para revelarse a nosotros y que podamos conocerlo. Vamos a Isaías 40, vamos a leer de los versículos 1 al 8. Isaías 40, de los versículos 1 al 8. Dice así: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice: proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo: que todo mortal es como la hierba, y toda la gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta es la palabra del Señor. Y el título del sermón es la necesidad de significado. Vamos a meditar en 3 ideas hoy. Vamos a meditar en la necesidad de propósito, la misión del propósito y el origen del propósito. La necesidad del propósito, la misión del propósito y el origen del propósito. La necesidad de significado. ¿Qué es lo que vemos aquí cuando vemos estas palabras? Hemos visto a través del libro de Isaías cómo Dios ha elegido un pueblo con el que tiene un pleito. ¿Están de acuerdo? Hablamos hace unos meses acerca de que Dios elige relacionarse con los seres humanos y que a veces esa relación con los seres humanos toma forma de pleito, toma forma de conflicto. Y tiene que ser así. Tiene que ser así porque Dios es perfecto, es santo, es bueno,
y nosotros estamos en rebelión en contra de Él, y nosotros queremos hacer nuestra voluntad, y nosotros nos amamos más a nosotros mismos que a Él. Y esto nos lleva a entrar entonces a una relación muy difícil, pero es una relación muy real. No es una relación ideal, es una relación muy real. Y hemos ido viendo cómo Dios es muy paciente con los judíos del siglo 8 que habitaban Jerusalén. Hemos visto cómo Dios les ha prometido a los judíos salvarlos de los asirios, de los sirios, de los israelitas que vivían al norte de ellos, y cómo Dios les ha dado muchas muestras de su amor y de su cuidado, a pesar de cómo se han portado los israelitas, los judíos especialmente de Jerusalén, con el Señor. Recuerden que estaban llenos en el tiempo en el que empezaron las profecías de Isaías. El pueblo de Judá estaba lleno de ídolos, de plata y de oro, estaban llenos de adivinos, estaban llenos de medios, consultaban a los muertos, es decir, tenían un desastre espiritual, un desastre moral, y sin embargo, Dios no se rinde con ellos. Y en ese contexto de mostrarles su amor, y también en el contexto de las amenazas que Dios comunica al pueblo por medio de Isaías, porque los amenaza y les dice, si ustedes no me obedecen, van a ver lo que va a pasar. En ese contexto de esa relación difícil, leemos estas palabras preciosas de este canto. Dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Consuelen a mi pueblo. Háblenle con cariño a mi pueblo, porque ya los castigué lo suficiente. Ya los castigué, ya traté con ellos. Fíjense, una cosa importante, tenemos que ver en este lenguaje que usa Isaías para darnos esta profecía, esta comunicación de Dios, el lenguaje paternal, el lenguaje tan familiar. No es el lenguaje que se utilizaría para hablar de un padre educando a un hijo rebelde. No es el lenguaje que se utiliza aquí para hablar de un padre que quiere educar a su hijo, que quiere enderezarlo porque está yendo por un mal camino. Ese es el lenguaje que se utiliza aquí. Si pensamos en los judíos y si pensáramos en que Dios no les hubiera hablado, que Dios no se hubiera manifestado a ellos, que no hubieran sido el pueblo elegido por Dios, los israelitas ya no existirían, como todos los pueblos antiguos, los pueblos contemporáneos a los judíos. Ninguno de ellos existe con sus mismas tradiciones y con sus mismos dioses como los israelitas. Los israelitas son el único pueblo étnicamente identificable que desde el siglo 8 a.C. puede ser identificado en el siglo XX, y que podemos identificarlo en Europa, en África, en Norteamérica, en Brasil, en cualquier parte del mundo. Podemos identificar a esos judíos que todavía conservan la fe en su Dios. Pensemos en los aztecas o en los mayas de nuestro país. Los mayas que puedes visitar si vas a la península de Yucatán en nuestro tiempo, que están ahí alrededor de Chichén Itzá, ¿son los mayas que construyeron esas pirámides? ¿Tienen algo que ver con ellos? ¿Tenemos esa civilización? Ni siquiera cuando llegaron los españoles estaban ellos, ya habían sido destruidas una buena parte de esa civilización, encontraron ya las ruinas de muchos lugares. Los mayas que construyeron las pirámides tan maravillosas que vemos, no son los mayas que están ahora. Los egipcios, si tú vas a Egipto, si puedes visitar Egipto, los que lo han hecho, han visitado Egipto, son los mismos egipcios que construyeron las pirámides de Egipto. No son esos mismos egipcios. Étnicamente desaparecieron, sus tradiciones desaparecieron, ya no adoran esos dioses. Y así pasó con Asiria, y así pasó con Babilonia, y así pasó con los romanos. Si tú vas a Roma, los italianos que viven ahí no son los romanos que construyeron esos caminos, no son los romanos del Coliseo, son otras personas. Sus nombres han sido olvidados, sus tradiciones, el orden social y sus religiones ya no existen, pero los judíos se mantienen siendo únicos y con las creencias en este Dios que los eligió, que los sacó de Egipto, que los llevó a la tierra que fluye leche y miel. Y todavía hay conflictos políticos, sociales y
de geopolítica a causa de esos judíos que habitan ahí Jerusalén en pleno siglo XXI. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo llegaron a sobrevivir hasta nuestro tiempo estos judíos? ¿Qué testimonio tenemos en ellos de que cuando Dios interviene en nuestras vidas, entonces tal vez nuestras existencias tengan más significado? Si los judíos no hubieran sido salvados por Dios, si Dios no hubiera ido por ellos a Egipto, si Dios no los hubiera sacado y los hubiera apartado por medio de su ley de todas las demás naciones de la tierra, no sabríamos tal vez ni quiénes son los judíos. Tal vez hubieran desaparecido como todas las demás civilizaciones y los pueblos. ¿Qué serían los judíos sin Dios? Simplemente su existencia tal vez sería ignorada. ¿No es lo mismo para todos los seres humanos? Si Dios no se revela a nosotros, si Dios no interviene en nuestras vidas, si Dios no le da sentido a nuestras vidas, como le dio sentido a la vida de los judíos, ¿qué sería de nosotros? Fíjense una cosa, Dios estaba tratando con los judíos, pero ¿cómo estaba tratando con ellos? ¿Estaba dejando que ellos hicieran lo que ellos querían? ¿Se les estaba oponiendo Dios a los judíos? Se les estaba oponiendo. Y eso le daba sentido a los judíos en medio de estas naciones en las que ellos vivían. Fíjense lo que dice aquí, el comentarista dice: la corrección y disciplina de Dios, junto con su amor, son la revelación de que hay un propósito, de que hay un sentido en la vida y que debemos conocer ese sentido, ese propósito. Pero sin el conocimiento de Dios estamos condenados a vivir sin cumplir con nuestro propósito. Si tú analizas todos los libros de historia de todas las civilizaciones, todos los libros de historia de todas las civilizaciones están llenos ¿de qué? De guerras, de historias de reyes famosos, que para llegar a ser reyes, ¿qué tuvieron que hacer? O emperadores. Piensa en la historia de China, piensa en la historia de los shogunes en Japón, piensa en la historia de los egipcios, de los romanos, piensa en la historia de las tribus germánicas, piensa en la historia de las tribus africanas. Todos tienen un mismo patrón. Piensa en la historia prehispánica de ese paraíso que era Mesoamérica en la época de los aztecas, donde todos vivían en comunión con la naturaleza y se amaban y se respetaban, ¿no? Si vemos la historia de todas las civilizaciones y de todos los pueblos, tenemos un denominador común que es la violencia, la muerte, el dominio de unos y la opresión de miles de personas. Esa es la historia de la humanidad en todas partes. Pero si Dios interviene, tal vez haya otro propósito. Dice también este mismo comentarista: la vida sin Dios es hacer intentos por encontrar nuestra razón de vivir. El ser humano sin Dios es incapaz de cumplir su misión en la vida. Es decir, si no pensamos en Dios y si Dios no se revela a nosotros, si no lo conociéramos ahora, si no viviéramos en una civilización judeocristiana como la que vivimos, ¿a quién de ustedes le encantaría vivir en el tiempo prehispánico, aquí en esta misma Ciudad de México? Obviamente aquí donde estamos estaríamos tal vez en necesidad de estar en la Chinampa, porque eso es parte de un lago. Pero ¿a quién de ustedes le hubiera encantado vivir en ese tiempo? ¿No te hubiera encantado ser mujer en el tiempo de los aztecas? ¿No te hubiera gustado ir al Carmeca? ¿No te hubiera gustado eso, doctor? ¿Se imaginan el nivel de violencia, el nivel de sangre, el nivel de opresión al que estaban sometidos miles de personas por un poder injusto que los dominaba a todos? Ahora nos quejamos de la cuarta transformación, nos quejamos del PRI o del PAN, nos quejamos de los gobiernos injustos. ¿Cuándo ha habido un gobierno justo? ¿Cuándo ha habido un gobierno en el que la gente esté contenta y esté satisfecha? Si Dios no se revelara a nosotros, si no tuviéramos los principios cristianos, judeocristianos, de la dignidad de las personas, ¿cómo sería nuestra existencia sin esos valores que hemos tomado de la fe judeocristiana, en donde pensamos que cada ser humano merece respeto, que cada ser humano es digno, que cada ser humano tiene derechos intrínsecos, inalienables? ¿Por qué? Por el cristianismo. Esto le ha dado un sentido diferente a la existencia. Pero si no hubiera sido así, tal vez estaríamos ahorita peleándonos y matando a alguien y luchando por el poder y por dominar a otros. Pero sinceramente también esto es lo mismo que vemos en la sociedad que no conoce a Dios, en la sociedad que no teme a Dios. Piensa en Wall Street.
Parece la gente educada y sofisticada, pero no son más sofisticados ni más educados que los guerreros de las estepas rusas que iban arrasando a otros. Eso es lo mismo. Siguen los grandes capitalistas queriendo obtener más ganancias y tienen que someter a otros, y los someten de diferentes maneras, hasta que les tengamos que comprar nuestra propia agua, nuestro propio petróleo y cosas así. ¿Por qué? Porque hay una guerra. Ahora se hace desde una computadora, ahora se hace con trajes, ahora se hace con una buena corbata, ahora se hace desde una oficina linda. Pero es exactamente lo mismo. La historia de la humanidad es este deseo de dominar a otros y de que tú vivas una buena vida a costa de otros. Es inevitable. Pero si Dios interviene, entonces tal vez pueda cambiar la historia. Dice, lejos del Señor, del Creador, el corazón del hombre se corrompe inevitablemente y todo pierde sentido. ¿Qué sería de los judíos del siglo VIII si Dios no los hubiera castigado, disciplinado, regañado y luego hubiera dicho, ya trátenlos bien porque yo los quiero mucho? Ya háblenle con cariño. ¿Se dan cuenta esta forma de relacionarse de Dios con su pueblo? ¿Pero para qué es? Para darle un sentido que no sea el sentido que tienen todas las naciones, sino un sentido distinto. Esto de encontrar sentido en la vida es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque si vamos a los filósofos, alguien de aquí va a decir, ay, sí, pero nosotros no pensamos como los filósofos, nosotros no pensamos como Kant, ni pensamos como... No, nosotros no... Qué flojera pensar eso. Estoy de acuerdo, da mucho flojera pensar como los filósofos. Entonces, ¿qué sería útil si tuviéramos que decir cómo encontramos el significado en la vida o qué significado tiene la vida? Las personas dicen, bueno, los cristianos resuelven todo diciendo que Dios existe, que Dios está en control y ya no se preocupan de nada. Porque le echan la culpa a Dios de todo. Y creo que sí hay un grupo muy grande de cristianos que así ven la vida cristiana y que así interpretan la Biblia, como que eso resuelve todo. Dios es soberano, hermanito, no te preocupes, Dios es soberano, Dios tiene control de todo. Y eso resuelve mis problemas, eso resuelve cómo me siento, eso contesta todo. No, el cristiano tiene que ir algo más profundo, tiene que conocer a Dios, tiene que conocer la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros y tiene que interpretar todo lo que Dios está haciendo en todos los ámbitos. Los que no creen en Dios, los que no creen que Dios existe, entonces piensan que todo es material, que somos el producto de la casualidad, que no hay un propósito, que cada uno de nosotros tiene que construir su propio propósito, descubrir quién eres y vivir fiel a tu corazón, fiel a lo que tú decidas que es la razón de tu vida. Creo que a mucha gente le da flojera, pero déjenme contar la historia de alguien, León Tolstoy. León Tolstoy pertenecía a las clases altas rusas, era un abogado, sus clientes eran la gente más rica y los nobles en esta Rusia del siglo XIX. Y León Tolstoy, aparte de ser una persona muy afortunada económicamente, tenía una esposa que él amaba mucho, que lo quería mucho, tenía hijos, en su biografía, usted la biografía de León Tolstoy, tenía una vida muy buena, era rico, exitoso y además de todo, aparte de ser un increíble abogado y muy famoso, escribió nada más, echó 2 obras, La paz y la guerra y Ana Karenina. La segunda la odiaba él, pero La paz y la guerra ya quiero que alguien escriba algo como eso. Entonces, era una persona súper capaz, trabajadora, dedicada a su familia, exitosa financieramente, tenía todo. Y tiene un libro que se llama Mis Confesiones, así se llama, búsquelo, el libro de Mis Confesiones de León Tolstoy, donde dice que cuando llegó a los 50 años, no me acuerdo si era 50 o 52 años, llegó una crisis existencial. Había vivido para escuchar la mejor música, había vivido para comprar las mejores obras de arte, había vivido para rodearse de todo lo hermoso, había vivido para ser exitoso y ser una persona útil, productiva a la sociedad rusa. Y fíjense lo que dice en su testimonio, dice, mi vida llegó al límite, podía respirar, comer, beber y dormir, pero no tenía vida porque no deseaba algo que pudiera hacerme sentir mejor. Sabía que nada podría satisfacerme, ni siquiera quería conocer o entender la verdad. Yo ya sabía lo que era la verdad. La verdad es que la vida no tiene significado.
La verdad es que la vida no tiene significado. León Tolstói se educó con un grupo de personas que eran producto de la Ilustración francesa y que negaban cualquier existencia de Dios y que negaban cualquier propósito objetivo, sino promovían la idea de que cada persona debe descubrir a través de la ciencia, a través de la naturaleza, lo que le satisface y entonces encontrar su significado en sí mismo. Y él decía, al contemplar este universo causado por la naturaleza, limitado por la misma naturaleza, sin nada fuera de lo que es el orden natural, sin una eternidad, sin ninguna verdad objetiva, ningún valor objetivo, solamente todo lo que vemos es todo lo que somos y todo lo que tenemos. Él pensaba, ¿realmente puedo encontrar significado si creo en un mundo así? Si creo en un universo así, ¿realmente puedo decir que tengo significado, que vale la pena vivir para algo? Me he llenado de las mejores cosas, tengo la mejor vida. ¿Qué más me hace falta? Sí da mucha flojera pensar como piensan los filósofos, pero no da tanta flojera cuando vemos el testimonio de una persona tan capaz, diciendo, a ver, pregúntate, ¿para qué vives? Si dices, bueno, yo hago ejercicio, ¿para qué haces ejercicio? Bueno, para estar saludable. ¿Y para qué quieres estar saludable? Pues para trabajar. ¿Y para qué quieres trabajar? Bueno, pues para tener dinero. ¿Y para qué quieres tener dinero? Bueno, pues para tener una buena casa. ¿Y para qué quieres tener una buena casa? Bueno, pues para disfrutarla. Y bueno, ¿y para qué quieres tener esa buena casa? Bueno, para que mis hijos vivan ahí. Y luego, y así, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Puedes irte preguntando, ¿para qué haces todo lo que haces? Sé que es toda flojera porque no somos filósofos, pero sería muy bueno por lo menos intentar ser honestos con nosotros mismos. ¿Para qué hago todo lo que hago? ¿Para qué hago todo lo que hago? ¿Para qué vivo? Es algo que tenemos que preguntarnos en algún momento. ¿Por qué? Porque fíjense, aunque no somos pensadores y no nos gusta tomar el trabajo de los filósofos, pero sí vemos la manifestación de un vacío existencial. ¿Qué es lo que la gente dice todos los viernes en tu trabajo? ¿Para qué? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Hasta mandan sus memes. ¿Por qué se ríen? ¿No mandan esos memes los viernes? ¿Pero para qué? ¿Para qué? Fíjense, no estamos filosofando, vamos al pueblo llano. Así, al pueblo llano. No vamos a hablar de que si hay un vacío espiritual con la forma de Dios en nosotros. No. Vamos a lo que hacen las masas en nuestro país, en nuestra ciudad. El viernes, entonces, ¿para qué es? ¿Para qué es? Para ir a algún lugar, emborracharse, estar con amigos, oír música, vomitar a las 4 de la mañana en un camellón. O sea, es eso. ¿Dónde venden buena mota? En la Condesa. En los baños venden mota, la gente se emborracha. Fornicar, irme con una chava, con un chavo, ir a un hotel de paso. O sea, la gente no filosofa. La gente le da flojera y dice, ay, qué payasados cristianitos con su filosofía y toda esta... No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la vida natural. De la gente que se va y se encierra a ver pornografía todo el fin de semana, o de la persona que se encierra a ver 8 películas desde el viernes y se toman 5 litros de Häagen-Dazs, ¿verdad? O sea, piden su pizza y están ahí encerrados con las cortinas abajo. O sea, hay gente que así vive cada fin de semana, buscando algo que le dé descanso. ¿Descanso de qué? ¿Descanso de qué? ¿No es la vida como debe ser? ¿No eres simplemente un descendiente de los monos? ¿No eres simplemente un chango? ¿No eres simplemente un animal, una bestia racional que puedes hacer lo que tú quieras? Porque no existe una verdad absoluta, porque no hay valores absolutos, porque Dios no existe, porque solamente debes de vivir para ti. Hay tantas necesidades alrededor de nosotros y sin embargo todo nuestro dinero lo podemos gastar en eso. No, da mucha flojera ponerse a filosofar.
ponerse a encontrar, a buscar el sentido en la vida. Pero no quiero que vayamos a eso, quiero que vayamos a cómo vive la gente que no es cristiana, la gente que no piensa en un propósito, que no piensa que Dios la ama, que no piensa que Dios la ha elegido, que no piensa que Dios va a tratar con ella, que no cree que Dios va a disciplinarte. La gente que vive sin esperanza, si no tiene esperanza, no tiene más que consumir las cosas de este mundo y tratar de llenarse, tratar de satisfacer su corazón, aunque sea por unas horas, y se levante a la triste realidad de volver a un trabajo que odia, a una familia que detesta, a un matrimonio malo, a volver a pensar en sí mismo y sobrevivir hasta el próximo viernes y hasta el próximo viernes. O volver a sobrevivir hasta que compres otra cosa más, otra casa más, otra ropa más, otros zapatos más, otro coche más, o hasta que te consigas otra pareja que te satisfaga. No, esa es la vida del ser humano. Esa es la vida que nos queda sin mucha filosofía, explicada de la forma más cruda y burda. Si no quieres filosofar, no filosofes, si te da mucha flojera. Pero lo que vemos a nuestro alrededor es una vida sin sentido y la gente la acepta hasta que se mete en problemas. Hasta que se meten problemas económicos, hasta que matas a alguien, hasta que tiene una enfermedad sexualmente transmitida. O sea, la gente la acepta, la gente dice, estamos bien y no tenemos que pensar en nada, solamente hay que disfrutar la vida, hay que sacarle jugo a esta vida. Pero hasta que se mete en problemas alguien, entonces es cuando dicen, tal vez estoy mal, tal vez debería vivir para algo más. Filosofar da mucha flojera, pero si pensamos en cómo vive la gente a nuestro alrededor y pensamos, si Dios no interviniera en nosotros que somos cristianos. Y el hecho de ser cristiano implica ponerte bajo la cobertura de Dios y decir, tú eres mi padre y tú tienes que educarme. Yo soy un chavito rebelde y soy alguien que quiere hacer su voluntad. Puedo tener 50 años y sin embargo delante de Dios eres como un adolescente berrinchudo que quieres hacer lo que tú quieres, pero tú dices, pero quiero que tú le des sentido a mi vida. Y cuando Dios nos toma, y cuando Dios nos redime, y cuando Dios nos perdona, y cuando venimos a Cristo, entonces entendemos que deberíamos de pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho. Deberíamos entender que fuimos creados para algo diferente, algo que tiene que ver más allá de disfrutar los placeres de la vida, que mi vida tiene un significado mucho más profundo. Y entonces, como cristianos, nos sometemos a la voluntad de Dios, al arbitrio de Dios, a la disciplina del Señor, y entonces decimos, disciplíname Dios, dale sentido a mi vida. Porque si tú no das sentido a mi vida, yo no voy a buscar en cosas tontas que no pueden satisfacerme. Voy a vivir como los demás. De hecho, muchos cristianos siguen viviendo como los demás, tratando de satisfacer sus corazones con lo mismo que otras personas satisfacen sus corazones. Pero en esta mañana yo te pregunto, ¿está realmente Dios, realmente tu salvación en Cristo, realmente entender que Dios te ama? Así como los judíos del siglo VIII necesitaban esta profecía y entender que Dios los amaba y decía, háblenle con cariño a mi pueblo porque ya pagaron. Así tú tienes que entender esta mañana cuán amado eres y cuánto Dios quiere que entiendas que el sentido está en Él. Dice, si eres un cristiano, esto es algo muy interesante que también escribe otra persona cristiana, dice, si eres un cristiano, si crees en Dios y que tenemos un propósito que no depende de lo que cada quien desea, sino que tenemos un propósito eterno establecido por Dios, entonces puedes explicar por qué deseas tener significado y tener un propósito. Puedes explicar por qué hay algunas cosas que a todas las personas nos parecen bien y por qué hay otras cosas que a la mayoría también nos parecen mal, pero sobre todo puedes explicar por qué tienes la necesidad de encontrar un propósito. Viktor Frankl, este judío que sobrevivió los campos de concentración, inició, y todavía hay centros de logoterapia en todo el mundo. Aquí en la Ciudad de México hay un centro muy grande de logoterapia. ¿Qué significa logoterapia? La palabra logoterapia viene de logos, que significa palabra o el principio ordenador de todas las cosas. El significado. La palabra logos es significado, lo que le da significado a todo. ¿Y qué es lo que descubrió Viktor Frankl en los campos de concentración? Descubrió algo. Dijo, hay personas que llegan al campo de concentración y eran buenas personas o parecían buenas personas y se convirtieron en personas crueles, en personas que solamente pensaban cómo sobrevivirían. Empezaron a
colaborar con los nazis y eran los soplones. Dice, esas personas se convirtieron en personas horribles. Otras personas se dejaron morir. Otras personas perdieron lo que tenían, su profesión, sus casas, sus negocios, se dejaron morir. Dice, solamente los que sobrevivieron tenían esta característica: creían en algo trascendente, en algo que era más que este mundo. Dice, había personas que, había un hombre que me dijo, es que yo pienso que mi esposa muerta está viéndome desde el cielo, y esto me anima a luchar, a ser bueno, no me voy a rendir porque mi esposa me está viendo. Dice, aún ese sentido tal vez infantil de trascendencia le daba a esa persona la fuerza para sobrevivir a algo tan cruel como un campo de concentración. Pero también presenció algo Víctor Frankl que le llamó la atención, y él no era un judío ortodoxo, un judío religioso, pero decía, muchos judíos regresaron a la fe ortodoxa en los campos de concentración. Fíjense, hay algo que no sabemos, que nadie nos ha dicho en las historias que vemos de Hollywood y los judíos, pero hay muchos judíos que se reencontraron con su Dios en los campos de concentración, que volvieron a la fe que habían dejado de sus padres. Porque tenemos judíos como Freud, tenemos judíos como Marx, tenemos judíos muy interesantes que abandonaron la fe de sus padres, pero en el campo de concentración de Víctor Frankl encontraron la fe otra vez en su Dios y sobrevivieron a los campos de concentración, muchos de ellos. Y así empezó Víctor Frankl con la idea de que necesitamos encontrar un significado en la vida. Fíjense, hay unas citas que me parecen maravillosas. Dice, no creas tu misión. Esta es una enseñanza de Víctor Frankl. No es cristiano, tampoco es un judío ortodoxo. Es una persona que dice, necesitamos significado en la vida. Dice, no creas tu misión en la vida, solo la detectas. Para Víctor Frankl hay algo en lo que debemos creer más allá de nosotros mismos, y dice, la misión en la vida la debemos detectar, porque no la puedes crear tú mismo, si quieres que realmente sea significativa. Dice, la vida no es principalmente una búsqueda del placer como creía Freud, ni una búsqueda de poder como le enseñó Alfred Adler, sino una búsqueda de sentido. Lo que estás buscando no es éxito, lo que estás buscando no es casarte con alguien que te haga feliz, lo que estás buscando no es tener hijos preciosos, lo que estás buscando no es éxito profesional o financiero. Dice, lo que estás buscando es significado. Dice, la mejor tarea para cualquier persona es encontrarle sentido a su propia vida. Dice, diría que nuestros pacientes nunca se desesperan realmente por el sufrimiento en sí mismo. En cambio, su desesperación surge en cada instancia de una duda en cuanto a si el sufrimiento es significativo. El hombre está listo y dispuesto a soportar cualquier sufrimiento tan pronto como pueda haber un significado en él. La vida a cada individuo, dice, la vida pide a cada individuo una contribución y le corresponde a ese individuo descubrir lo que debería de ser. Víctor Frankl no cree en Dios, pero habla de la vida como ¿qué? Como si fuera Dios, porque dice, la vida le pide a cada individuo una contribución. Descubre cuál es tu contribución a la vida y vas a dejar de vivir en un vacío. Tiene cierta razón Víctor Frankl, necesitamos un sentido. Y cuando Dios le dice a los israelitas, ya los castigué, ya los discipliné, ahora los voy a tratar con amor, ámenle con amor a mi pueblo, está diciendo, si yo no intervengo, estos judíos no tienen un sentido. Estos judíos serían como cualquier otra nación del mundo y la memoria de los judíos desaparecería. En esta mañana yo te quiero preguntar, ¿realmente has encontrado en la fe cristiana el sentido de tu vida o sigues viviendo para algo más en este mundo? Puede ser tus hijos, puede ser tu mascota, puede ser el éxito profesional, pero el día que lo pierdas, entonces ¿qué te queda? Si se te muere un hijo, ¿qué te queda? Si se te muere tu perro, ¿qué me queda? Se te muere mi Pepe. Si yo viviera para mi Pepe, pero no vivo para mi Pepe. O sea, y además, ¿qué aportación le damos a los demás si no creemos que hay algo trascendente? Aunque todos tenemos ideas morales, fíjense una cosa, me encantó algo que dijo alguien. Los no creyentes tienen sentimientos morales. Es decir, los no creyentes, los ateos, los que se ufanan de su ateísmo, tienen sentimientos morales. Piensan que hay cosas malas,
Dicen, eso está mal. Pero dice esa persona, los cristianos tenemos obligaciones morales. Nosotros creemos que debemos hacer algo. Nosotros creemos que tenemos una obligación moral, no solamente sentimientos morales. Y esto es cuando encuentras en Dios tu significado, entonces también tus buenas obras tienen más significado. Yo me acuerdo que mi hermana, que es marxista, zapatista, estuvo un año en la sierra, en Chiapas. Después de un tiempo se desilusionó del movimiento, se desilusionó del comandante Marcos. Ya no les voy a contar más porque eso ya es chisme, pero se desilusionó. Y yo le dije, a ver, está muy bien todo eso que tú dices de tu lucha social y de la justicia, está muy bien, pero luchas para que estas personas vivan con sus tradiciones, que tengan el derecho a ser independientes de las leyes generales de México y que ellos vivan bajo sus propias leyes, bajo las leyes de sus antepasados. Le digo, ¿no es eso muy opresor para las mujeres? ¿No es un ambiente muy opresor para las mujeres? Y me dice, claro que sí. Le digo, ¿y por qué tú no vives bajo esas leyes que estás defendiendo? O sea, ¿por qué luchar por una cultura que a ti te parece despreciable, que a ti te parece una tontería? O sea, ¿cómo te vas a la guerra para defender una cultura que tú dices, eso es horrible, yo no viviría así como ellos? Le dije, ¿por qué no vives tú como ellos? Me volteé a ver muy feo. Muy feo. Fíjate una cosa, cuando tú no tienes significado, o un significado que va más allá de lo que tú piensas, ni siquiera puede ser útil, aunque vivas haciendo cosas heroicas, porque mi hermana estaba haciendo algo heroico, pero ¿qué valor tiene luchar por algo que ni siquiera ella misma está de acuerdo, que ella desprecia, que ella dice, yo no, obviamente yo no quiero eso para mí, pero estoy luchando por eso? ¿Te das cuenta que cuando tú no tienes el conocimiento de Dios, cuando no hay algo eterno, cuando no hay algo objetivo que está fuera de ti y a lo que te unes y que sabes que está ahí, porque si eres cristiano sabes que Dios te hizo de cierta manera para entender las cosas con esa verdad que Él ha puesto en tu corazón y ese sentido moral? Pero si niegas a Dios, entonces ¿qué te queda? Te queda más que luchar por alguna idea y al final de cuentas decir, qué tontería haber luchado por esto. Qué tontería haberme puesto al lado de estas personas. Qué tontería haber vivido para una mascota. O qué tontería haber vivido para mis hijos, que no son lo que yo esperaba. Y les di mi vida y les dediqué todo. Te das cuenta que sin un significado tienes que aferrarte a algo que tú crees, pero eso no puede sostener tu vida. No puede sostener tu vida. Necesitamos encontrar el significado en Dios. Y cuando Dios dice, consuelen a mi pueblo, dice el Señor, cuando Él dice, estos son mi pueblo, está dándoles una identidad, les está dando un significado y les está dando también una misión. Fíjense esto, que dice en el versículo 3, dice, después de decir, por favor, ya háblele con cariño a mi pueblo, dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor. Es lo que les dice Dios a su pueblo. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Hay una voz que proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen una estepa para nuestro Dios. Allanen todos los montes y colinas. Entonces se revelará la gloria del Señor. ¿Qué es? Fíjense una cosa. Dios, entonces, en este pasaje les dice a los israelitas, ustedes son mis hijos, yo los disciplino, yo los maltrato, pero porque los amo. Los amo tanto que digo que háblenles con cariño. Pero esto le da significado a los judíos, esto le da sentido a la existencia de los judíos, pero luego les da también una misión. ¿Y cuál es la misión del pueblo judío? Si ustedes lo analizan en este texto que leímos, ¿cuál es la misión del pueblo judío? Como la de Juan el Bautista. ¿Cuál es? Que arrepiéntanse porque el reino del Señor. Proclamen la gloria del Señor, preparen el camino del Señor, sean ustedes los testigos del Señor y quiten todo lo que estorbe para que el Señor pueda mostrar su gloria. ¿Se dan cuenta cómo se llama esta serie de sermones desde que empezamos Isaías? Se llama el pueblo de Dios, la manifestación de su gloria. ¿Qué es lo que Dios ha elegido manifestar por medio de personas como los judíos, que son tan tontos y tan necios?
su gloria. ¿Qué es lo que Dios ha decidido por medio de su iglesia? Que es tan tonta y tan necia como los judíos. ¿O somos mejores que ellos? ¿Sí les ganamos un poquito? ¿Somos un poquito menos idólatras? ¿Un poquito menos faltos de fe? ¿Un poquito menos infieles? Somos exactamente igual, pero lo importante aquí es esto, que cuando Dios viene a ti te da una identidad, le da un significado a tu vida, le da un sentido a tu vida, y ese sentido también te da una misión. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál era la misión de los israelitas? Presentar a los pueblos, a las naciones, a su Dios. La salvación que Dios les había dado a ellos, hacerla extensa a todas las naciones, para que se cumplieran las promesas de redención que Dios le había hecho a los antepasados de los judíos, especialmente en la persona de Abraham. En ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Eso es lo que era el trabajo de los judíos. Estaban ahí en Jerusalén los judíos del siglo 8 cuando profetizaba Isaías. ¿Y qué tenían ahí? El templo. Y ese templo había sido consagrado por Salomón, y la gloria de Dios había venido a ese templo, y allí estaba el testimonio para todo el mundo de que había un Dios que no era el Dios del rayo, que no era el Dios del fuego, que no era el Dios de las cosechas, que no era el Dios de la fertilidad, que no era el Dios de los ríos, que no era el Dios de los hipopótamos, que no era el Dios cocodrilo, como los egipcios y todas las naciones tenían. Este era el Dios que había creado todas las cosas, que controlaba todas las manifestaciones de la naturaleza. Ese era el Dios de las naciones. Y los judíos tenían la misión de ¿qué? De proclamar y de preparar el camino para que Dios manifestara su gloria. Es lo mismo que tú y yo tenemos hoy. ¿Para qué te llamó Dios? Para que tú seas un cristiano. Es para que tú vivas tu fe en lo personal y digas: ay, yo tengo a mi Dios, yo recibí a Jesús en mi corazón, me voy a ir al cielo. Es lo que muchos cristianos piensan que es la fe cristiana: recibir a Jesús en el corazón y prepararte para ir al cielo. Déjame decirte, eso no es el cristianismo. Y si tú piensas que eres cristiano porque recibiste a Jesús en tu corazón, tal vez no lo seas. Más bien el cristiano es la persona que encuentra su significado en Cristo, y entonces ahora proclama al Señor por medio de todo lo que hace. Por medio de todas las cosas que tiene que hacer, testifica de su fe. Seas lo que seas, seas contador, seas médico, seas abogado, seas empresario, seas esposo, seas esposa, seas papá, seas hijo, seas estudiante. Es decir, un cristiano proclama que el Señor es el Salvador, que la salvación está en el Señor, que el Señor viene, que deberíamos de sujetarnos todos a Él. Eso es lo que un verdadero cristiano hace. Y si las personas que están a tu alrededor no saben que eres un cristiano, es porque tal vez no lo seas. Lo hemos dicho varias veces. Si las personas que están a tu alrededor no saben nada de tu fe, es porque tal vez no lo seas. Porque si realmente encuentras tu significado en tu relación con Dios por medio de Cristo, entonces tienes una misión. Esto del taller de fe y trabajo no es otra cosa que enseñarles a todas las personas posibles cómo vivir para la gloria de Dios en su ámbito profesional, y dejar de pensar que solamente los pastores o los misioneros sirven a Dios de tiempo completo. Si tú eres un médico, si tú eres un empresario, si tú eres un financiero, si tú eres un administrador, lo que sea que tú hagas, tienes la oportunidad de servir a Dios de tiempo completo. Eso es lo que quiero que podamos entender. Entonces los judíos de Jerusalén estaban llamados no solamente a tener encontrar su significado y su identidad en Dios, sino que ese significado les daba también a ellos una nueva misión. Isaías les dice a los judíos: proclamen el camino del Señor, aplanen todas las hendiduras y estorbos, para que cuando el Señor venga su gloria sea conocida, y entonces dejemos un legado que no es nuestro legado, sino es el legado de Dios. Porque nosotros pasaremos y tal vez nadie nos recordará. Fíjense lo que dice una voz, dice: proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo: que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda el pueblo es hierba, y tú y yo vamos a pasar, pero si cumplimos con nuestra misión, entonces vamos a dejar un legado eterno. Es decir, si una persona conoce a Cristo por medio de ti, de tu trabajo, de tu matrimonio, de que sean tus vecinos, o de que son tus empleados, o de que son tus compañeros de escuela, si alguien conoce a Cristo y esa persona encuentra su identidad en Cristo, y si esa persona toca otras vidas con su fe, entonces cada persona va tocando otras vidas, y entonces
Es como el pinball. ¿Se acuerdan de los pinball? Ustedes, los que son millennials, no saben qué es el pinball. Pero Oscar, tú te acuerdas, amigo, por favor, ¿verdad? Entonces eran esos juegos en los que, ¡pum!, en una pelota salía, y entonces tú tenías que mantener esa pelota. Tú también no te eras tan joven. Y entonces esa pelota le iba pegando a otras cosas, iba marcando 1500 y esto y así, y se iba prendiendo los focos. Así es la vida de un cristiano. Cuando tú tocas una vida y por ti una persona conoce a Cristo como Señor y su Salvador, y esa persona se relaciona con otras y toca otras vidas, y esas con otras, y esas con otras, y esas con otras, no sabemos dónde se detiene el efecto que tu vida puede tener en la vida de otras personas. ¿Te das cuenta lo precioso de la vida cristiana, de la misión cristiana? Proclamen que el Señor viene, pero preparen el camino del Señor, digan que el Señor viene, digan que Él existe, que necesitamos conocerlo, que Él nos ama, que nos ha dado un Salvador, que es Cristo Jesús. Y si tu vida sirve para que otros conozcan a Cristo, entonces nadie va a poder detener tu legado, porque va a quedar por la eternidad, a través de las generaciones. Esto está fabuloso, está precioso esto. ¿Vamos a pasar nosotros? Sí, la hierba se seca y la flor se marchita, claro que sí. Yo me voy a morir, y me encanta este texto que quién sabe quién lo dijo. Zuli, ¿tú te acuerdas? Predica el Evangelio y luego se ha olvidado. El conde Zinzendorf, que era un conde que empezó un movimiento moravo de misiones en Europa, en el siglo XVIII creo, y que mandó muchos misioneros y decía esto, les decía esto a sus misioneros: proclama el Evangelio, predica el Evangelio y luego que te olviden, que nadie se acuerde de ti. Eso está fabuloso. No importa, vamos a pasar, se van a marchitar nuestras vidas, no importa, nosotros no somos importantes. Lo importante es que cumplamos con la misión que tenemos de proclamar que el Señor reina, que el Señor gobierna, pero que también el Señor perdona, que también el Señor ama, que el Señor disciplina, pero que también el Señor sana la herida. Eso es lo que tenemos que proclamar, ese es nuestro mensaje, y los demás lo deben de conocer. Finalmente, fíjense, ¿dónde dice que proclamen esto? ¿En qué parte? Porque es también importante. ¿Dónde le dice que proclamen esto? ¿Dónde lo hizo Juan el Bautista? ¿En dónde? ¡Qué tontería! ¿Cómo te mando a predicar al desierto? ¿Por qué no te mando a predicar a Jerusalén? Vayan y prediquen en Jerusalén. ¿Por qué vayan a predicar al desierto? ¿No es algo tonto? ¿Predicar en el desierto? ¿Qué te oí? Las lagartijas, los monstruos de Gila, los cactus. Hay un significado en esto. Realmente son muy pocas personas las que van a recibir el mensaje. Prácticamente predicar y hablar de Jesús y dar testimonio de Jesús y proclamar a Cristo y proclamar a nuestro Dios es un trabajo muy árido. Es un trabajo al que muy pocas personas van a responder. Por eso no importa. Es un trabajo difícil, es un trabajo arduo. El mismo Isaías, en Isaías 53:1, lo vamos a leer en las próximas semanas, dice: ¿quién ha creído nuestro mensaje y que a quién se le ha revelado el poder del Señor? ¿Cuántas personas se han convertido por tu predicación en el último año? Díganme ustedes, ¿a cuántas personas les han compartido del último año? ¿Cuántas personas ustedes han hablado de Cristo con ellas? ¿Y cuántas están aquí? ¿O cuántas están en un estudio bíblico con ustedes? También es porque no hemos proclamado lo suficiente, tal vez. Pero también si has proclamado y si has hablado de Cristo, ¿cuántos se han convertido? ¡Qué trabajo tan árido! Dice, los israelitas no querían ser de Dios, no querían seguirle, querían las bendiciones de Dios, pero no querían vivir para Él, sino para ellos mismos. ¿Nos podrá pasar lo mismo ahora? Recibimos a Jesús en nuestro corazón, vamos a ir al cielo, y ahora utilizo la fe cristiana para mí mismo, o realmente la estoy utilizando para proclamar al Señor y vivir para Él. La misión que Dios nos da en la fe cristiana es vivir para Dios al servir a los demás. Fíjense Efesios 8:10. ¿Qué dice este texto que todos se deberían de saber? Efesios 2, del 8 al 10. Vamos a decirlo en la vieja versión Reina Valera, porque en la nueva versión internacional no lo he aprendido. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate una cosa,
Cuando Dios le dice a los judíos, proclamen el camino del Señor, allanen los montes, que la gloria de Dios se manifieste en ustedes, es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros. Ustedes han sido salvados por la fe, han sido salvados por pura gracia, ¿pero para qué? ¿Para decir, yo me voy a ir al cielo y ya? No, deberías de ponerte en acción y deberías de ponerte a trabajar para el bien de otros, deberías de ponerte a hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano, para que tú andes en ellas. Y si no andas en esas buenas obras, tienes que cuestionar tu fe. Finalmente, el origen del significado. Entonces, la necesidad de significado, la misión que nos da el significado y el origen del significado. Y esto es algo casi imperceptible. En el versículo 8, fíjense cómo dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece. Cuando nosotros leemos este texto, la palabra de Dios permanece para siempre, ¿en qué pensamos? Piensas en este libro. La palabra de Dios permanece para siempre. Pero ¿qué pensarían los judíos del siglo 8 que no tenían esta Biblia? Que lo único que tenían era la ley del Señor, y la tenían ahí en el palacio, y a cada rey le tenían que hacer su copia de la ley, pero la tenían los escribas, no la tenía el pueblo. ¿Qué significaría para los judíos del siglo 8? Porque la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué significaría para ellos? No estaban pensando en esto. Nosotros siempre pensamos, sí, la palabra del Señor permanece para siempre. Aquí tengo mi Biblia empolvada. No la he abierto como en 6 meses, pero está linda. Me gusta mucho. Además, Sergio me dijo que comprara la que tenía cuero. Es una buena versión, ¿no? Así que tú tienes su Biblia. La palabra del Señor permanece para siempre. Está bien viejita mi Biblia, así va a permanecer para siempre. No es eso. Los judíos del siglo 8 de Jerusalén pensaban en esta palabra viva que estaban escuchando a través del profeta Isaías. Esta palabra que les decía: arrepiéntanse porque ya viene el juicio y van a ver cómo les va y van a ver lo que les voy a hacer, porque ustedes son unos infieles y están llenos de esto y de injusticia y de esto y de esto y de esto. Y también escuchaban la voz del Señor por medio del profeta Isaías diciéndoles: ya cumplieron su castigo, ya los castigué lo suficiente, les voy a hablar con amor porque los quiero mucho, porque ustedes son mi pueblo escogido. Era una palabra viva, era una palabra como de una esposa, de un esposo, era una palabra como de un hijo y un padre. Era una palabra que estaba viva para ellos, no era una letra muerta como para muchas personas es la Biblia, porque aunque la tienen y la veneran, no la estudian, no la escudriñan, no la leen lo suficiente. Era una palabra viva. La palabra del Señor permanece para siempre. Fíjense lo que dice Jesús acerca de esto, de la Biblia, cómo debemos de ver la Biblia. Usted les dice a los fariseos en Juan 5:39, en su discusión con los fariseos, fíjense lo que les dice: ustedes estudian con diligencia, ¿qué? Las Escrituras. O sea, la leen mucho, ¿eh? Los escribas y los fariseos leían mucho la Biblia. Dice, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Dice, qué bueno que se la saben, porque ustedes piensan que se van a salvar leyéndola. Y dice, pero ellas son las que dan testimonio en mi favor. ¿De qué se trata la palabra de Dios? ¿De qué se trata toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis? ¿Hacia dónde nos tiene que llevar nuestra lectura de la Biblia? ¿A encontrarnos con quién? Con una persona que es Cristo. Toda la palabra de Dios, toda la Biblia nos tiene que llevar a encontrarnos con Cristo. Pero también Cristo es descrito como ¿quién? Como la palabra de Dios hecha hombre. Lo leímos en Juan capítulo 1. ¿Qué dice Juan capítulo 1, verso 1? En el principio ya existía ¿quién? El verbo, ¿quién? El logos, el que le da significado a todas las cosas, el que le da sentido a todas las cosas. Esa palabra creadora, esa palabra que le da orden a todas las cosas, que le da significado a todas las cosas, esa palabra se hizo hombre, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. ¿Te das cuenta lo que es la fe cristiana? No es creer en una verdad metafísica con la que estás de acuerdo. La fe cristiana es que esa verdad metafísica, es que ese poder creador del universo se convierte en una persona con la que puedes relacionarte. Se convierte en una persona que caminó por los caminos polvorientos, que se sentó a comer con las prostitutas y con los cobradores de impuestos. Esa
palabra, ese Logos eterno, fue el que convivió con diferentes personas y fue a unas bodas y convirtió el agua en vino porque ya no había vino para seguir disfrutando de la fiesta. El Logos, el principio ordenador del universo, es una persona. Y tú tienes que conocer a esa persona. La fe cristiana no es una verdad metafísica con la que estamos de acuerdo y que aceptamos. Es una relación con una persona. Tienes una relación con Jesús, dependes de Cristo, hablas con Cristo, te alegras de lo que Cristo ha hecho por ti, le das gracias a Cristo por lo que hizo por ti, estás en constante comunicación con Cristo. No estamos hablando de oraciones hechas a Dios para pedirle por tus hijos, por tu salud, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de si hablas con Cristo, de si hablas también de Jesús, de si piensas en Cristo y cuánto te ama y cómo dio su vida por ti. ¿Estás pensando constantemente en Cristo o Cristo solamente es una verdad metafísica que no te importa si es verdad o no, que existió, que vivió y lo que dijo, o realmente es una relación que tienes con esa persona que se hizo hombre, que es el Logos, que es la palabra de Dios hecha hombre y que habitó entre nosotros? Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La fe cristiana entonces da sentido a la vida porque nos lleva a conocer a Dios de una forma personal. La fe cristiana no es una invitación a un programa de mejoramiento moral o una invitación a cambiar el mundo. La fe cristiana es una invitación a conocer al que creó todas las cosas, a conocer al que le da sentido a todo. Me gustó mucho esto que es el comentarista que estoy utilizando acerca de este texto, y con esto quiero terminar. El origen del sentido en la vida está en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de una persona. Si no conoces a Cristo, no puedes entender para qué vives. Si no sabes que Él te ama, si no sabes entonces todo lo que ha sido hecho a tu favor, entonces no puedes encontrar un significado si no es en las cosas de este mundo. El origen del sentido de la vida humana está en la persona que te creó. Esa es la esencia de la fe cristiana. Conocer a Dios por medio de su palabra hecha hombre. La palabra que nunca pasará. La palabra que permanece para siempre. Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Los judíos debían entender que esa promesa de salvación de Emmanuel se cumpliría en esa palabra que estaría con ellos para siempre. Yo quiero que tú entiendas esta mañana. Dios va a estar contigo para siempre por medio de esa palabra hecha hombre, que es Cristo. ¿Lo conoces? ¿Tienes una relación con Él? ¿O solamente es una verdad con la que estás de acuerdo? Vamos a orar. Padre Santo, Padre amoroso, te damos gracias en esta hora porque vemos cómo tú le diste sentido, significado a la vida del pueblo de Israel. Sin ti, nadie recordaría quiénes fueron ellos. Pero Padre, te agradecemos porque al conocerte a ti, entendemos para qué deberíamos de vivir. Tenemos la misión de darte a conocer, vivir para ti, servirte a otros, utilizar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros dones para que otros te conozcan. Padre, llama a tu iglesia para servirte. Recuérdanos que somos muy amados. Recuérdanos que nos tratas como un padre que ama a su hijo y lo disciplina y le dice palabras de amor. Así nos tratas tú. Señor, te agradecemos porque nos has dado a Jesucristo, el que le da sentido a todas las cosas. Y en el nombre de Él oramos en esta mañana. Amén. Amén.